seguimos aquí con María Corina y con el señor Carreño y el ¿De señor... cuánto es el resumen de la pregunta que No voy hiciste, a María Corina? resumir. María Corina, tú en el acto que se hizo el respaldo a Teodoro, a Leopoldo, tú dijiste, comenzó la transición. Yo no veo ninguna transición. Yo sí, yo estoy convencida que hay una transición en marcha y creo que hay evidencias que así lo sostienen. En primer lugar, refiriéndome a tu introducción. A mi larga introducción. No, pero medular. Mira, los pactos de mafia lucen estables, pero en el fondo son frágiles. Y cuando vemos lo que está ocurriendo, tú lo describías en el caso de Aragua, pero eso está pasando en todo el país. Las tensiones entre los grupos que conforman el oficialismo son a muerte. Y todos los días se producen delaciones, deserciones, evidencia de esa confrontación. Y mucho más en un contexto en el cual los recursos se están reduciendo tan aceleradamente y esta gente pretende seguir robando lo mismo y teniendo acceso y raspando como hacían antes. Y ya no hay con qué, Kiko, porque se lo han robado todo. Entonces, eso progresivamente genera rupturas. Y habrán algunos allí que efectivamente están absolutamente negados a entender que el país avanza a la democracia, y habrán otros que entenderán que por su bien, por el de sus hijos, por el de Venezuela, hay que buscar una aproximación entre quienes pensamos distinto para lograr que Venezuela logre, por una vía democrática, lograr este cambio. ¿Qué figura toma la transición? Mira, eso no tiene, podemos especular y hablar sobre las distintas modalidades, pero lo cierto es que o tú tienes una ruptura o tienes continuismo. Lo contrario, la otra opción es, que es la menos traumática, un proceso de transición. Y un proceso de transición en el cual todos los sectores del país, todos, Kiko, se sienten representados, se sientan reflejados, se sientan interpretados. Y yo siento que nosotros estamos en la obligación histórica, todos, porque el riesgo de un escenario fuera de control de violencia está allí latente, o incluso de un proceso de represión aún más severo del que vivimos, de quienes dicen aquí nadie nos saca, aquí nadie habla. Entonces, están dadas las condiciones, y yo creo, al igual que tú, que el proceso electoral es un hito que nos permite dar un paso significativo en esa dirección, pero que desde luego no es suficiente, porque lo que está claro es que tenemos que buscar un cambio de modelo, un cambio de la concepción de sociedad. Bueno, María Corina, yo quisiera retomar el tema electoral. A partir de los eventos de primarias que se cumplieron tanto en la oposición como en el oficialismo, tú como yo, bueno, tú dijiste, ¿por qué no hubo más primarias en la oposición? Yo estoy de acuerdo, ¿por qué no se hicieron más primarias en la oposición? Las hizo el chavismo y entonces hay una gente muy angustiada. Dice, pero tú viste, Dios mío, 3 millones de votos, no sé qué cosa. Y yo, mire, señores, ese cuento se lo creen ellos en su casa. Uno tiene datos, uno tiene información. Kiko, que es un hombre bien informado, gente que se puso a sacar números, gente que se puso a contar gente en los centros, a multiplicar, gente que tiene un amigo en el chavismo, porque como bien dices tú, ahora hablan muchísimo, te llaman y te echan cuentos, mira, pasó tal cosa, mira, esto ocurrió, mira, aquí nada más que votaron 600 personas y pusimos en el acta 1700, ah, sí, pásame el acta, pásame una copia. Entonces resulta que la gente dice, no, pero es que esto es terrible, porque imagínate tú, la movilización, lograron Corpo Elec, Corpo Ben, PDVSA, los bomberos, todo el mundo arreando gente. Bueno, pero lo cierto es que lo cierto es que tuvieron que extender la votación como casi hasta las 2 de la mañana, porque no les llegaba la gente. Lo cierto es que llamaban a la gente no iba. Lo cierto fue que le ofrecieron pollos, pañales, y les metieron unas insultadas a varios de ellos. Decían, ahora sí vienes a traerme pollo cuando tuve 4 meses haciendo cola, sin vergüenza, falta de respeto. ¿Cómo ves tú este panorama de cara a las elecciones? En el asunto de la presión a los funcionarios públicos, a la gente metiéndole miedo, a decirle que todo está perdido, que no importa lo que hagan, así aparezca 40% de intención de voto a favor de la oposición, ellos van a ser los dueños de la Asamblea Nacional. ¿Qué se le dice a la gente que anda con esas cosas negativas, como Calimero arriba, con una angustia? Yo quiero ir un poquito hacia atrás, porque yo creo que es importante también reflexionar sobre los errores que se han cometido desde las filas oportoras y de los aprendizajes que esto tiene que no llevaron a Kiko para la primaria. Kiko que quería contar una primaria. Imagina, 4, 5. Tú no hubieras competido conmigo, sí. Aquí me lo propusieron. Pero maravilloso, ¿tú te imaginas? Yo con María Corina, yo dije, no, yo no competí con María Corina. Pero qué locura. No, porque ya pues estamos contando por allí de alguna otra gente que está haciendo opciones para Playa. Sí. Kiko, usted tiene que encabezar Miranda. Me propusieron encabezar Miranda y yo dije, a eso sí lo voy a pensar. Pero bueno, yo creo que aquí hay una reflexión. O sea, hemos vivido tanto, aprendido tanto, crecido tanto como ciudadanos en estos años, que hay que ser coherentes. Hay que darle el valor y el respeto al ciudadano a la hora de elegir. Y yo creo que si algo debemos aprender de esta experiencia es que de ahora en adelante
todos los cargos de elección popular, Por primaria. todos deben ser por primarias. Porque yo considero que no se le pueden cerrar los espacios a sectores de la sociedad que han dado la vida. Porque no hemos sido solamente quienes estamos en los partidos, servidores públicos. Toda la sociedad está dando su vida por lograr este cambio y hay que hacer un proyecto de unidad nacional. Ahora, en el caso del oficialismo, cuando tú dices, solo ellos se lo creen, no. Ellos son los primeros que no se lo creen. Y te lo dicen. Y es realmente es burdo la forma como llevaron adelante ese proceso de intimidación, pero hay que reflexionar sobre el hecho de que siguen afirmando, y con la complicidad del CNE, que hubo más de 3 millones de firmas. Entonces ahí está el otro aprendizaje, de votos. Ahí está el otro aprendizaje. Están dispuestos a hacer cualquier cosa, Roland, aunque nadie se lo crea. De modo que esto tiene que generar un espíritu, como hablábamos antes, de combativo, inspirador, consciente de lo que está en juego en esta hora y de lo que el CNE y el régimen están dispuestos a hacer. O sea, llamar las cosas por su nombre. Ese cuento de que, ay no, si denunciamos, entonces eso genera abstención. ¿Qué pasa? Vamos a tratar a la gente como si fuera ignorante, estúpida, como si no hubiéramos vivido todos estos años. No. Hay que creer en el ciudadano. Esos muchachos que estaban hoy recibiendo golpes, pero seguían allí inscribiéndose y defendiendo su derecho. ¿Tú crees que eso creen en el CNE? ¿Tú crees que ellos creen que las elecciones van a ser limpias y libres? No, estamos muy claros y ese es el ejemplo y el espíritu al que en esta hora hay que apelar. Somos una mayoría gigantesca. Yo hace 5 años dije somos mayoría, ¿te acuerdas? Y mucha gente no lo creía. Y sacamos más votos. Hoy nadie lo duda. Y eso es un gran avance. Nadie lo duda en Venezuela, nadie lo duda afuera. Pero desde luego, María Corina, ellos están preparándose y hay que defenderlos. Fíjate, sobre los errores de la oposición que ahorita mencionaste. A mí me parece, uno, que hay que señalar, como ahora no hay medios, las posibilidades de debate son muy pequeñas, la gente no... el Twitter... No ven 60 personas diariamente debate, por sí. aquí. Sí, pero hablando en comparación con el país de antes, pues ahora todo... Hay un 40% del país que no se entera sino de lo que dice el gobierno. Porque, yo creo que es más, Kiko. sí. Yo creo que Entonces, es más. pero fíjate, a mí me preocupa, y yo lo he venido insistiendo y he ido mejorando el discurso, a mí me preocupa una tendencia que se está instalando en la oposición, que la acabamos de ver. Primero, hay una gente en la oposición que no le gustan las primarias, sino le gusta el método de Hong y los acuerdos. Y no le gusta contarse, no le gustan primarias, sino le gusta puro macollá. La primaria de la oposición resultaron un éxito. Imagínate qué éxito hubiese sido si lo hubiéramos hecho en todo el país. Así es. Extraordinario eso, hubiera sido una motivación para ir a votar. Pero lo terrible no es ese estilacho, sino que este estilacho ahora pretende, hay una gente en la oposición que pretende que la política es de los partidos, no es de la sociedad, no es de la gente. La política tiene que ser de la gente. Los demócratas tenemos que lograr que la gente gobierne y nosotros ser intérpretes de ellos, del pueblo, pero darle cada día más poder a la gente para que gobierne. Pero hay una gente que cree que no, que la política es para los partidos. Es decir, que si tú quieres ir a pelear a la Asamblea Nacional, ser candidato, tienes que estar en un partido. Porque eso, se acabó el tiempo en lo cual los independientes, los medios, no, ahora los partidos. Y entonces, no solo los partidos, sino los jefes, los partidos, los militantes. Y entonces yo puedo darme el lujo de en Amazonas, en el Delta, en no sé dónde, poner gente de la que sea. Porque al final yo lo que cuadro es partido. Todo el que milita, ese es el que... Y resulta que la pelea, la disputa, la defensa de la democracia frente a este gobierno por 16 años la ha dado todo el país. Y no puede ser entonces que tú retrocedas ahora a decir que no, es que la antipolítica, los medios, no, hay que reforzar los partidos. Sí, hay que reforzar los partidos, pero hay que entender también que del los partidos tienen que ser intérpretes de la realidad. No, además que del 100%, los partidos de la oposición, de la gente que vota por la oposición, si llega a 30, la gente que está en partidos es mucho. Hay un 70% que es independiente. Y eso no es malo, esa es la realidad. Yo no estoy en contra de los partidos, me parecen maravillosos los partidos. Creo que estos partidos que tenemos ahorita son una maravilla. Pero tenemos que avanzar a profundizar la democracia, no a confiscar la democracia. ¿Cómo ves tú esto que ocurrió? Y además llega la contradicción extrema de llamar antipolítica a la demanda de la sociedad
de participar en la Así es. política. Así es. Entonces, eso es algo insólito y va al punto que yo te decía antes. O disculpa que te interrumpa, o aquellos partidos que, bueno, que es que la descentralización es un valor fundamental, que el gobierno se cosa, entonces desde sus instancias actúan como si fuera un gobierno central. Yo te designo al candidato para allá y para acá y para acá y para acá. No se lo preguntan al Estado Lara, al Estado Sucre, al Estado Táchira, entonces ellos mandan lo que les la gana. Y eso está generando un desánimo Así es. en sectores muy activos de zonas del país donde hay una organización ciudadana muy rica y se Así consideran irrespetados. Yo creo que eso es un error garrafal y creo que estamos a tiempo de corregirlo. Y yo creo que por eso que es importante que estas cosas se digan, porque no puede convertirse en un chantaje de que la crítica a determinadas decisiones es divisionista. Así es que actúa. Afecta a la unidad. No, Así es que actúa el PSUV, donde ¿Ah, nadie sí? puede disentir. No, yo considero que las coaliciones democráticas tienen que ser plurales y donde uno tiene que defender sus distintos puntos de vista. A nosotros, en el caso mío, en el caso de 20 Venezuela, que nosotros acudimos a la mesa de la unidad, pero no tenemos voto, y a mí no me reconocen ni un solo voto, porque como Tibisay y Lucena no nos reconoce, entonces nosotros no tenemos voto en la mesa de la unidad. Bueno, los planteamientos que yo he formulado, que hiciéramos primarias sin el CNE, organizadas precisamente por la sociedad civil, que hiciéramos primarias en todo el país, todo esto fue denegado, fue desechado. Yo creo que es un grave error. Ahora, de cara a este desafío, yo suscribo tu planteamiento porque nosotros necesitamos de todos los sectores del país activamente participando y en esta próxima asamblea, que va a ser la asamblea que va a acompañar la transición. Y allí, para que sea un proyecto de fundación. ¿No te gusta de la más organización. el cambio que la transición? Que va a acompañar el cambio. Está bien, yo utilizo muchísimo el término cambio y la gente se conecta y creo que es poderoso y yo creo que es verdad, la gente quiere un cambio profundo, pero en el fondo es importante también llamar las cosas por su nombre y Dios quiera que esta transición sea a la democracia en paz y no sea una transacción, porque también hay quienes, hablando de transición, lo que quieren es hacer una transacción para que no haya Se rolan. y sea más de lo mismo. Sí, No, es verdad. Por cierto, la de transacciones, no me has Entonces, pagado este mes. ¿Qué? No me has pagado este mes. ¿Por qué? Ay, no, me angustie. Mira, María Corina, quisiera tus comentarios con relación a la presencia de la fiscala. ¿Fiscala qué se dice o no? Fiscal, la fiscal en la ONU y el papelón que hizo, ¿no? Con lo de la Esta jueza cosa Fiuni. de la jueza Fiuni, mencionando cifras que estarán yo no sé dónde, o sea, hay un país entero que conoce además, porque una de las cosas que ha generado todo este drama con todo y el tema de las comunicaciones, de la censura, es que la gente cada vez está más enterada del dato. Mira, yo venía ahorita en el taxi y me dice, mire, ¿sabe cuántos kilos se llevaron de allá del centro del Tamanaco? O el que mataron aquí esta mañana a saltar a una residencia donde estaba el sobrino o un asistente de Frena. La gente está al tanto de todo. Y la gente ve con estupor el caradurismo de la fiscal frente a los dramas de los derechos humanos. Pero yo te voy a decir una cosa, cuando yo veía eso, le digo, por favor, llévenla todos los días, que vaya para allá, que se quede allí, que hable. Yo quiero que lleven al señor Cabello, que lleven a ¿quién más? A la presidenta del A Iris TCJ, Varela. que vayan, que hablen, porque con 3 minutos de escucharlos, entienden lo que nosotros estamos viviendo, entonces nos hacen el trabajo. Entonces, gracias por los favores recibidos. O sea, la señora fiscal mandó a callar a un fiscal, a un relator francés. O sea, ¿en qué cabeza puede caber, ¿no?, que ella sea capaz de maltratar y decir, para que se calle la boca el relator? O sea, una persona que además es una institución en materia de derechos humanos reconocida internacionalmente. Entonces, como tú dices, la crueldad con el trato con la doctora Fiuni, que inmediatamente además fue desmentida, pero es que además si hay una instancia que conoce el drama y la injusticia que en el hecho María Lourdes de Fiuni son las Naciones Unidas. Y los relatores de derechos humanos y de detenciones arbitrarias y de tortura lo conocen a fondo y lo han denunciado. Entonces, mira, yo creo que el mundo está clarito.
Está clarito, Roland, de lo que está pasando en Venezuela y de la naturaleza de este régimen. Pero yo insisto, esto que estamos viviendo es insostenible. Mira, ¿cómo ves el tema de la tarjeta? Única, unitaria, variadita, entreveradita. El cambio viene. Mira, María Corina, tarjeta única, que cada quien ponga su tarjeta, mixta, la fórmula. ¿Cómo lo ve María Corina desde Vente, de su organización, de sus aliados? Mira, yo creo que hay buenos argumentos en un sentido y en otro. Ahora, hay una realidad. Y es que la noción de la unidad está generando una gran fuerza. Y si algo a mí me preocupa es que en una campaña tan corta, con recursos tan limitados, haya dispersión del mensaje. Que haya disonancias. Y eso es lo que a mí me preocupa con relación a diversas tarjetas. Ahora, yo sí creo que las organizaciones políticas tenemos no solamente el derecho, nuestro deber es contrastar puntos de vista. Y por el hecho de que tengamos un propósito común, que es el cambio político y una transición en paz, tenemos ideas muy distintas y esa hay que expresarlas y apelar a distintos sectores de la sociedad. Y en eso, desde luego, el uso de la tarjeta de los partidos contribuye. Ahora, yo creo que aquí se debe llegar a una decisión por consenso y explicarla muy bien al país. Pero es que pareciera que ese es uno de los dramas, que es que en lugar de empezar a conversar sobre las posibilidades de una o la otra, ya hay una parte que quiere imponer una sobre la otra. Bueno, eso no va a funcionar así, porque al final esa es una decisión que requiere consenso. Y entonces va a obligar a que todas las organizaciones se pongan de acuerdo. Y como dice Kiko, yo creo que este es un momento para escuchar a la gente. A ver qué está diciendo el ciudadano sobre ese tema. Fíjate, yo cada día me convenzo más de que la personalidad de la oposición tiene una personalidad múltiple, como los locos. Aquí hay todos 32 partidos, ¿no? O sea, que hay de todo. Y hay unas veces que las fracciones más radicales conducen y hay otras veces que las fracciones más moderadas conducen. ¿Qué significa eso de más radicales? Explícame. Bueno, hay una gente que vive diciéndole a los militares, salgan militares, que cree que aquí hay que meterse por atajo y que no cree en el planteamiento, no cree que hay salida electoral. Hay gente que sostiene eso. Yo soy de la salida electoral. No, pero es que lo que pasa es que mucha gente nos califica a nosotros radicales. ¿Tú crees que esa es la definición de lo que yo pienso? Pero yo más bien escucho que te dicen conservadora, no así, radical. ¿Qué significa eso? Que quiero volver para el pasado. Algo de eso. ¿Tú me ves a mí planteando regresos al pasado? No, yo no te veo. Entonces, ¿cómo me ves? Parte del pasado. ¿Cómo me ves? Yo te veo bien bonito. Además. Yo puse rojo. La verdad que sí. Entonces, si yo soy... Mira, esto se está poniendo bueno. Mire, si no soy, según tu concepto, radical, ni moderada, ni conservadora, entonces, ¿qué soy? Eres tú. El futuro. Yo no comparto contigo la visión. Fíjate, el tratamiento del CNE, además creo que lo hemos conversado. El tratamiento sobre el problema del CNE yo no lo comparto. Tú diste cuando arrancaron las primarias una declaración muy fuerte contra el CNE en medio del proceso de primaria que me parece inconveniente. Pero eso es un tema para discutir después porque ya me están haciendo la seña. Ahora, yo te iba a decir otra cosa. No, te dejaron ya va. Te dejaron todos los argumentos. No quiero que lo hagas de María Corina en este programa en su ausencia. No, pero yo sí voy a decir... No quiero que lo hagas. Si yo no me meto con María Corina... No, que no contradija a María Corina lo que te dice. Pues mira, yo pero voy a ir rapidito. Ya me acordé. Fíjate, yo creo... A mí no me angustia la tarjeta separada. A mí si Voluntad Popular va con la tarjeta separada, me parece una maravilla. Lo digo clarito. Porque aquí el tema no es la unidad. Para los venezolanos que están haciendo cola, que tienen que el sueldo no les alcanza, que la inflación se los está comiendo, la inseguridad, el tema no es la unidad. El tema es el país, chico, que está vuelto un desastre. De manera que la gente no anda angustiada por la unidad, sino por el país que está vuelto un desastre. Entonces, las encuestas reflejan que hay gente que no siente esperanza, que cree que se quiere ir del país, que cree que esto se acabó. Y entonces la oposición está obligada para ganar y para conducir el país a un cambio, a buscar que la oposición no sea vista como el mal menor, sino como la esperanza. Así es. Y entonces, eso de que todos somos igualitos no me parece bueno para ese fin. Porque primero nosotros no somos igualitos porque no solo hay radicales moderados, sino que yo creo que hay gente en la oposición que no es demócrata, que no cree en el planteamiento democrático, no cree en la sociedad, no cree en unos estilos de hacer política macolleros y feos que a mí no me gustan y a mí me parece bueno, interesante. Pero creo que hay que mirar el país y no el problema de la unidad, que es secundario. O quienes se han arropado en la unidad para como una tabla de salvación. Sí, Voluntad Popular, que tiene a Leopoldo preso, quiere expresar esa idea de cambio, eso no me parece malo.
Y si Primero Justicia, que tiene a Capriles, que ya fue candidato y que también puede significar eso, tampoco me parece malo. Bueno, mira, yo quiero hacer algunas precisiones con el tema Ajá. que te hice sonrojar. En primer lugar, Yo me sonrojé porque ya tú apunte no, 20 pesos. no. El asunto es el siguiente. Hay quienes han calificado como radical un planteamiento que plantea el cambio político lo antes posible. Y moderado, tú crees en la salida electoral? déjame terminar, y moderado Bueno. esperar hasta el 2019. Yo considero que cuando se enfrenta a una dictadura militarista y con vínculos con la mafia y el crimen organizado como la que existe en Venezuela, no solamente tenemos el derecho, salir lo más tenemos antes posible. el deber de lograr ese cambio político, en mi caso, insisto, por vía democrática, lo antes posible. Ahora, lo que está claro, y eso lo repito, es que acudir a un proceso electoral como si estuviéramos en un sistema democrático es ingenuo en esta hora. Tiene que ir acompañado de lucha, de movilización, de presión ciudadana y de presión internacional. Y para el que tenga una duda, yo creo que el 14 de abril del 2013 fue la prueba. Nosotros logramos una victoria electoral, pero no hubo victoria política, porque faltó acompañar la lucha electoral de la fuerza, de la presión, de la denuncia dentro y fuera del país. A eso me refiero. Y la Constitución tiene mecanismos en los cuales tú con esa fuerza puedes avanzar y lograr ese cambio. En cuanto a lo que yo creo, y la Venezuela por la que yo sueño y trabajo, para que de ahora en adelante me puedas ubicar, a mí ese cuento de izquierda y derecha me parece que está absolutamente superado aquí y en todas partes del mundo. Yo creo en el ser humano, yo creo en la capacidad creadora, en la capacidad de superación, en la capacidad de tomar sus decisiones con responsabilidad. Creo en una sociedad solidaria, que asume como un compromiso de cada uno de nosotros la inclusión y las oportunidades para todos los venezolanos. Creo en un Estado al servicio del ciudadano, no el que se sirve de él. Creo que en el centro está la familia y que el Estado debe estar para protegerla, para permitir que se fortalezca y no para ocupar sus espacios y sus responsabilidades. Esa es la sociedad en la que yo creo, Kiko. Y desde luego plantea enormes desafíos y diferencias con lo que tuvimos antes y desde luego con lo que tenemos hoy, pero también respetando lo que funcionó en el pasado y lo que hoy hemos aprendido. Esa es la Venezuela en la que creo y la que estoy segura que vamos a construir. Y despide el programa porque se acabó. Maravilloso. Chao. Chao. Los quiero mucho. Mira, pues vamos a dar un beso. Pero dale, pues, Kiko, te lo ganaste. ¡Mua! Tú también. para mí. Tú también. Ay. Dios los bendiga, los quiero muchísimo. Gracias, María Nos Corina. vemos pronto.